Anoche charlé durante 1 hora con Teresa Parodi, que este jueves 6 y el próximo jueves 13 de septiembre se presenta en el Centro Cultural Torcuato Tasso en Buenos Aires. Cuando Eve comandaba las marchas de las madres rumbo a Plaza de Mayo los 24 de marzo. Aún caminan conmigo. Le gustaba programar la música para que el ingreso a la plaza fuera con esta canción de Teresa Parodi. Los que nunca se han ido hasta el fin de los tiempos. La canción se llama Aún caminan conmigo. Y tal vez sea la más emocionante de todas las canciones. Para las madres de Plaza de Mayo y todos los organismos de derechos humanos en la Argentina. No contaban con eso, no han desaparecido. Hoy tenemos el placer de recibir a Carmen Arias en la radio de Madres de Plaza de Mayo. Carmen, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bien, dentro de todo. Dentro de todo. Hoy es martes. Carmen los martes conduce la visita guiada a la Casa de las Madres de estudiantes e interesados. Sí, hay de distintas, a veces estudiantes secundarios, a veces estudiantes ya universitarios y a veces personas mayores también, por distintos motivos vienen. Pero la mayor parte de las veces son estudiantes. Por eso le pedimos que se diera una vueltita por la radio. ¿Qué interesa más en las visitas de las madres? Mira, es bastante diferente de... Yo cuando estoy con los chicos o los grandes ahí en nuestro lugar de reunión, les digo que me hagan preguntas. Primero porque me resulta más fácil a mí también, y según las preguntas me doy cuenta. ¿Y qué preguntan? Y porque algunos chicos te das cuenta que están bastante bien informados, y otros no tienen la menor idea de la política y del gobierno que tenemos en este momento. A veces los hago poner colorado porque les digo, no me hagan preguntarle a quién votaron cuando pasan los 16 años, ¿no? Y ahí te das cuenta también si en las escuelas les cuentan la verdadera historia. Hace 20 años, cuando empezó la radio, yo tenía la costumbre los jueves, porque Eve me invitaba a ir a almorzar con las madres y participar también de los rituales internos, esos en que se hablaba del gusto por el circo, del turismo de carretera, del guiso de lentejas con chocolate, de otros asuntos. Y hoy las madres son muy pocas. Sí, ¿Los jueves hay almuerzo? Lamentablemente somos muy poquitas. Ahí sí estamos, generalmente, si puede, viene Demetrio, viene casi todos los martes y jueves viene Patricia Barroso, Norma Castillo cuando puede, pero sí somos en la Casa de las Madres, martes y jueves venimos Pina y yo. Eso es todo un asunto, ¿no? Que muchas veces el público no sabe o no sí. Imagina, pero las madres son muy poquitas y sin embargo son millones, podríamos pensar. Sí, el jueves pasado logramos que viniera, el pasado el otro fue, que viniera Bici. Que cumplió 101 años. Visitación. Los cumplió el 17 de octubre y yo los cumplo el 18. Uh-huh. Y bueno, como cayó viernes, vino al jueves siguiente y bueno, se llenó la cocina, vino hasta el embajador de Cuba. Vinieron un montón de personas, vinieron porque la sede de Madres de Plaza de Mayo está a 300 metros de aquí de la radio. ¿De dónde se sacan las fuerzas? Mira, yo creo que la fuerza es de la lucha por una persona desaparecida en tu familia. Me imagino el hijo, vos sabés que en tu caso es hermano. Soy hermana, igual yo fui siempre muy compinche con mi hermano Ángel. La fuerza, por empezar, yo creo que la fuerza de un principio lo dio el haberse unido las madres. Porque yo lo digo por mi madre, que era una persona muy de su casa, nosotros éramos 5 hermanos. En Remedios de Escalada. Mis padres vivían en Lomas, pero estamos cerca de la división los dos, yo en Remedios de Escalada, ellos en Lomas.
Y mi madre, ya te digo, era una persona muy de su casa, ¿no? Y cuando tuvo que salir a la calle para buscar a su hijo, cuando se enteró en un momento que fue a entregar un habeas corpus, Elisa, que era una madre en ese momento, la encuentra y le dice, ¿qué te pasó? Me llevaron un hijo. Bueno, los jueves a las 3:30 de la tarde hay una marcha en la Plaza de Mayo. Y mi madre después, si le dijeran que tenía que ir al Polo Norte, iba al Polo Norte. Y esa unión de tantas madres que se fueron uniendo, me parece que es lo que dio fuerza. Y a mí me tocó acompañar a mi madre y seguir después, y también la fuerza está con las madres. A veces se ríe Demetrio y eso porque lo acompaño a presentar el libro, pero no es que para mí ella es mi vida. Tu vida es la lucha y es la causa. Es la lucha. Es interesante, ahora te voy a preguntar por eso también, que Eve Bonafini fue la presidenta vitalicia de Madres de Plaza de Mayo. Sigue siéndolo. La seguimos extrañando como el primer día. De alguna manera. Y vos sos la que reemplaza a Eve. Yo no creo que Eve es irreemplazable. A mí me tocó, me siento muy agradecida porque me haya tocado esto, pero yo me di cuenta que ella, los últimos tiempos, después que me dio el pañuelo, de que me dieron el pañuelo para que esté con las madres, el último tiempo ella me estuvo como preparando. ¿Te eligió como sucesora? Sí, a veces a mí me da cosa decirlo porque hay otros hermanos, y Demetrio me dice, bueno, pero Eve te eligió a vos. Sí, yo me di cuenta que ella confió mucho en Te mí. privilegió y pensó, supongo, también en tu edad. También puede ser, claro, yo no soy joven, por supuesto, pero soy un poco más joven que las madres. Pero son la más joven de las madres disponibles, por decirlo de alguna manera. No sé porque no sé la edad que tiene Irene de Mar del Plata. ¿Cómo no sabes la edad? ¿Alguien debe saber? Irene de Mar del Plata me parece más joven que yo, y Sarita de Tucumán también. Pero bueno, en Buenos Aires soy la más joven, sí. Te quería preguntar por eso. Y ya que me mencionaste las presentaciones de los libros de Demetrio Iramay, me tocó compartir, sabes, una con vos y Demetrio en la Biblioteca Nacional. Sí. Y ese día te escuché cómo contaste vos cómo fue tu último momento con Eve cuando ella estaba internada. Sí. Quiero decir que ese día lloraste mientras lo evocabas. Lloré mucho porque... Y todos, Victorio Neto también estaba sentada en la mesa, sentimos que nos corría un escalofrío. Es que realmente, ya te digo, Eve era una persona imprescindible. Aparte, en ese momento ella me decía que estaba cada vez peor y yo creí que al otro día Eve iba a estar bien. Me fui de ahí llorando porque yo me pensaba quedar toda la noche. Bueno, la hija me pidió que me vaya y los médicos de ahí también me pidieron que me vaya. Pero te pidieron que te fueras porque intuían el desenlace y te veían a vos floja de piernas, sí. No, lo que pasa es que yo soy hipertensa. Y ya uno de los médicos de ahí, yo ya había estado cuidando en otra oportunidad a Eve. ¿En terapia intensiva? No, sí, ahí, ella es donde estuvo siempre internada. Yo estuve una tarde y esta vez me había tocado a la noche. Y se ve que los médicos también le habían dicho a la hija, Alejandra, ¿no? Alejandra, que la cosa venía mal. Y bueno, me tomaron la presión y yo tenía 16, que para mí no es mucho, porque soy hipertensa. Me dijeron, no, preferible que te vayas. Estaba el padre Paco y me llevó él hasta mi casa. Paco Olveira. ¿Eve Olveira había pedido que el padre Paco estuviese en ese momento? No, lo pidió la hija. Alejandra había pedido. Sí, Alejandra lo pidió. No, Eve no, lo apreciaba mucho, a Paco siempre estuvo con nosotros. No, pero ella no, porque la hija misma me lo dijo. Le digo, vos lo llamaste vos y lo llamé yo a Paco. Y bueno, me pidieron que me vaya y me fui, y al otro día, menos mal que estoy sola, y lloré no sé cuánto tiempo porque a mí me parecía imposible que Eve se hubiera ido. A todos nos pareció lo mismo. Es más, Demetrio escribe en el libro su sensación se enteró por el comunicado de Madres de Plaza de Mayo. Sí. También él, que es el referente de las madres, y la sensación de no puede ser cierto. Sí. Eve nos había convencido a todos de que era inmortal. Sí, esa noche igual decía que cada vez se sentía peor, pero estaba lúcida, ¿eh? ¿Y tenía los labios pintados o no? No, estaba lúcida porque yo llegué y me dijo, llamala a Alejandra. Yo la llamé a la hija y me dice, estoy yendo, Carmen.
al ratito estaba ahí la hija. Es decir, que el núcleo chiquitito eran la hija Alejandra, vos y el padre Paco en ese momento. Sí, y bueno, los médicos la verdad que estaban continuamente ahí con ella, el director del Hospital Italiano de La Plata, la atendieron extraordinariamente bien, la verdad que sí. Después vino también Silvina, que es esa señora de Córdoba que había hecho cuando hacían el tema de... Porque es una mujer que es psiquiatra, psicóloga, y también la llamó Alejandra. Le daba un poco de compañía que terapéutica. Fue la que después tuvo, Alejandra le pasó a ella la posibilidad de retirar las cenizas de Eve. Alguien muy del círculo íntimo. Sí, fue mucho tiempo del círculo de Eve. Después cuando falleció Eve con nosotros no fue ya tan bien la cosa, porque la gente, no sé, yo no quiero ser crítica de nadie, pero la gente se creía que Eve, que todos eran Eve. Todos eran dueños de Eve de alguna manera. Exactamente, y bueno, y Silvina hizo eso y a nosotros no nos gustó y bueno. Hoy Daniel... Nadie es Eve. Hoy Eve es todos y no es de nadie. Daniel Ballester me recordó hoy un audio. En 1999, Eve Bonafini le concede una entrevista a Liliana López Foresi en un programa de radio. Faltan 6 años para la fundación de la Radio de las Madres, que en este mes cumple 20. Y escuchen lo que dijo Eve 6 años antes de que existiera la radio. Tampoco tenemos la varita mágica. Hacemos. Esto no es una receta culinaria que le vamos a poner tantos huevos, tanta harina y tanta manteca. Esto hay que ponerle la vida, hay que ponerle las ganas, el convencimiento. Porque si no está convencido de que esto se puede cambiar, que la educación se puede cambiar, que siempre los medios no van a ser de ellos. Nosotros queremos poner una radio, la vamos a poner en medio de la capital, al lado de la jefatura de policía. Ahí le vamos a poner la radio. Ahí será, en el propio medio la vamos a poner. Y bueno, vamos a emitir, vamos a salir, van a intentar cerrarla, la van a interponer, la van a intervenir, van a hacer todo lo que quieran, pero nosotros la vamos a poner. Porque lo que hay que tener es ganas y convencimiento de que se puede. Ganas y convencimiento. La pucha sí los tenía, ¿no? Eso lo dijo antes de que la radio esté acá. 6 años antes de que esté ahora a una cuadra y media. Estaba en Cerrito. Claro, ahora está a una cuadra y media del Departamento Central de Policía. Claro. Antes estuvo a 10 cuadras. Es decir, vio el futuro de una manera extraordinaria. Sí, parecía, la verdad que era una mujer extraordinaria. No hay... La gente que lo criticó, bueno, delante mío que no la critique nadie, porque lógicamente que tenía sus más y sus menos, era un ser humano, pero impecable. Quiero decir que Eve también convenció a todo el mundo de una salud férrea. Yo recuerdo haber estado con ella y 2 médicos diferentes, que los dos, un gerontólogo y un cardiólogo, que le insistían: Eve, tenés que aflojar, tenés que parar, no podés llevar este ritmo, 5 actividades por día, descansar. Y Eve decía: me muero. Si yo paro, me muero, no quiero parar. Sí. Es que ella no podía parar. No. Es que le hacía daño a ella parar. Pero eso nos pasa. De ninguna manera me comparo con Eve. Pero a mí hay gente que, inclusive amigas, sí, pero estás yendo y viniendo. Le digo, para mí es lo que mejor me hace en esta vida, lo que estoy haciendo. ¿Te hace bien? Me hace bien. Yo soy grande también, ya tengo 84 años, soy grande y a veces me siento cansada, no voy a decir que no. Yo cuando era joven no me cansaba, pero a mí, si me tengo que quedar en mi casa, me hace mucho peor. Carmen, recién comentabas el tema de lo colectivo, ¿no? Ante el mayor desamparo que puede vivir una persona, que es que le arrebaten un hijo, un hermano, no hay nada que uno pueda imaginar más doloroso que eso. La respuesta fue juntarse, marchar, reunirse todos los jueves y seguir luchando. Y ahora esto que decías antes, de la transmisión hacia los jóvenes en la Casa de las Madres, la importancia de eso, en este momento, porque uno pensó que había cosas que ya estaban claras que no debían volver a ocurrir ni volver a discutirse, pero pareciera que sí. Entonces, ¿cómo se hace para volver a recordar a los jóvenes, sobre todo a las personas que no vivieron toda esa etapa? No, yo cuando ellos vienen les cuento.
Les cuento, trato de hacerlo más sintético porque a veces no hay tanto tiempo, pero yo les cuento todo, cómo empezamos a juntarnos las madres, cómo fui yo a estar con las madres, qué relación tenía con mi hermano, cómo era mi hermano, porque eso sí me lo preguntan. Les cuento la verdadera historia, lo que pasó en el país y por qué tenemos que evitar que eso vuelva a pasar. Todas esas cosas se lo decimos a los chicos. Eve ha sido un ejemplo en vida de una evolución poderosísima, de una señora que solo quería ser madre, ser ama de casa, que crió a sus hijos y a la que la vida puso en circunstancias extraordinarias y ella misma se formó de una manera notabilísima, ¿no? Ella decía que lo aprendió de sus hijos, la militancia que lo aprendió de sus hijos. Pero yo no creo que haya sido, a veces lo hablamos con Demetrio, a partir de que la militancia a sus hijos, ya desde que los crió a sus hijos, se dedicó a ellos y aprendió de sus hijos también. Como nos pasa a todos. Nosotros éramos, lamentablemente ya no me quedó ningún hermano. Yo tenía 4 hermanos varones y militantes había Ángel y otro que... Ángel era el más chico de todos, que el otro dejó porque fue papá muy jovencito y eso, pero para nosotros después la militancia de Ángel nos íbamos enterando de lo que hacían, porque algunas cosas nos contaba, y sí, uno se agarra de eso. Acabo de leer una biografía de Eve de Ulises Gorini, que es una publicación de este año, 2025, entre otras cosas tiene un libro de Raúl González Tuñón, subrayado por Eve, cuando Eve todavía tenía todos sus hijos vivos, la búsqueda de literatura, de belleza, de poesía. Bueno, después Eve hizo cursos de literatura, no sé si vos hiciste. No. También con las madres, con Leopoldo Brizuela, escribió sus propios poemas, tenía una búsqueda que incluía leer a Eduardo Galeano, a Pablo Neruda. Hasta eso, bueno, yo leer a Neruda, eso sí lo leí. Antes de estar en madre, yo fui muy lectora de chica. Ahora no leo tanto porque no tengo tiempo. Cuando me acuesto... A los 84 no tenés tiempo. Y no tengo tiempo porque cuando me acuesto estoy cansada. Y yo antes me acostaba y leía en la cama y yo hice después la carrera de trabajo social en Madres. En la Universidad de las Madres. En la Universidad de las Madres. ¿Te acordás del día que Eve te entrevistó a vos? Sí. Sí, que me preguntó varias cosas de la relación con mi hermano y sí, me acuerdo. Vamos a escuchar un poquito la entrevista. Carmen Arias, entrevistada por Eve Bonafini. Entrevista íntima, el ciclo de entrevistas de Eve a las Entre madres. Nosotras se llama porque fue a varias madres. Bueno, y ahora seguimos con otra compañera en esto de Entre Nosotras. Carmen es una hermana que tomó la bandera de su mamá. Así es. ¿Tu mamá cómo se llamaba? María Consuelo. ¿Cómo? Le decíamos la gallega. Y seguramente. Claro, por eso no me acordaba el nombre. Seguramente. Generalmente más la conocían por Consuelo que por María. Todo el mundo le decía Consuelo. Sí. ¿Naciste en...? Yo nací en España, en Galicia, en la provincia de Lugo, en un pueblo muy pequeñito que se llama Navia de Suarna. Y bueno... el lindo Galicia, me encanta. Es un pueblo muy pintoresco. Es chico, pero es muy pintoresco, muy lindo, rodeado de montañas, un río precioso. Sí, es un lugar muy lindo. De gente muy entregada, vos vas ahí, toda la casa son tuyas. Sí, eso es cierto. Sí, bueno, los lugares son chiquitos, entonces la gente se conoce toda. ¿Vos volviste alguna vez? Volví con mis padres, tuve la fortuna de poderlos llevar en el año 88. Ah, qué bueno. Sí, mi mamá un poco se negaba a ir porque ella era bastante delicadita de salud y decía, no, capaz que vamos y les damos un disgusto. Realmente el que tuvo la iniciativa fue mi marido, porque íbamos a viajar nosotros dos y él me dijo, ¿por qué no llevamos a tus viejos? ¿Y por qué no les alcanza la plata? ¿Y qué problema hay?
Y bueno, la convencí, con 6 meses de anticipación saqué el pasaje para que no se arrepienta. Qué bueno. Y lo pasó genial, vio a sus hermanos, que ahora ya no hay ninguno. ¿En qué año se vinieron para acá ustedes? Mi papá en el 49 y nosotros en el 50. 15 meses después de estar acá, nos pudo traer a nosotros. Eran mi mamá y 4 hermanos. Ángel nació después acá, un año después que llegamos, en el 51. ¿A dónde fueron cuando llegaron? Y vivimos un tiempito en Avellaneda, porque en ese momento tenías que tener alguna persona que te reclame, qué sé yo. Y mi papá había venido por unos primos que tenía acá, que vivían en Avellaneda. Ahí vivimos 5 años, hasta que pudimos hacer nuestra casa y nos fuimos a Como siempre los españoles hacen su casa. Sí. ¿Cómo? No se sabe, pero lo hacen. Bueno, un poco me acuerdo cuando vos decís de tu papá que era antiperonista. Mi papá también, y sin embargo la casa la hicimos por el plan Eva Perón. Y sí. Él compró el terreno y bueno, se edificó la casa por el plan Eva Perón. Un fragmento de esa entrevista. Hay una cosa que siempre impresiona a todo el mundo, que es ver a una madre sin su superpoder, que es su pañuelo. Vos estás acá, les cuento a los amigos que nos escuchan por radio, con el pañuelo puesto. En la entrevista con Eve, sin pañuelo. El pañuelo se pone en circunstancias especiales. Sí, cuando nos vamos a presentar en un lugar, o cuando yo inclusive para las visitas me pongo el pañuelo, porque yo digo siempre que la fuerza no la tiene Carmen Arias, la tiene el pañuelo. Eso es interesantísimo, es el pañuelo, ¿no? Es el pañuelo. Es la representatividad. Es la representación, sí. Es que a mí me ha pasado inclusive en mi barrio, que todos sabían que yo tengo a mi hermano desaparecido, pero cuando me empezaron a ver en la tele con el pañuelo, que yo les parece que soy otra persona, y soy la misma. Hay quien dijo incluso que es el elemento de comunicación en la Argentina más poderoso. De todos los tiempos. De todos los tiempos. Representación, lo que representa. El pañuelo, digamos, más sobre la cabeza de una madre, quizás tiene la potencia que ninguna otra cosa en la Argentina. Sí, es que lo comprobamos continuamente. Viene una persona, hace un rato tuve entrevista ahí en Madres, y lo que te piden para sacarse una foto es que te pongas el pañuelo, por ejemplo. Y es una ceremonia ponerse el pañuelo. Eve hacía de eso a veces, si se le pedía como una ceremonia, como la asunción lentamente de otra personalidad. Sí, eso, claro, sí, es como, para uno mismo es algo muy importante ponerse el pañuelo, por lo menos a mí me pasa. Yo me siento diferente con el pañuelo. Por ahí te lega una valentía que no tendría sin el pañuelo, ¿no? Tal cual, sí. Viste que está esa foto icónica de la represión en el 2001 con las madres avanzando frente a los caballos que vienen con los pañuelos puestos. Con los pañuelos. Y esa frase que dice, si alguna vez tenés miedo, mirá esta foto y pensá en las madres. Es que el pañuelo te da fuerza. Yo, el día que Eve me entregó el pañuelo, íbamos a Luján a conmemorar los 40 años de la primera vez que las madres se habían puesto el pañuelo, que ya deben saber cómo fue, que se pusieron el pañuelo para encontrarse. Para identificarse entre sí. Y una madre dijo, ¿por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos en la cabeza? Y bueno, y sí, cuando Eve, ese día que íbamos a Luján a conmemorar los 40 años de la primera vez del pañuelo, cuando me dijo, vení Carmen, yo iba en el minibús, que ya a mí me había extrañado que me invitaron ahí en el minibús. Me dice, toma, esto es para que lo use, este pañuelo es para que lo uses siempre con nosotras. Y yo no le pude contestar, me puse a llorar. Vos hasta ahí eras hija de Madre de Plaza de Mayo, claro. Y ella, digamos, yo iba continuamente igual. Te ascendió a Madres de Plaza de Mayo y después te ascendió a su sucesora. Yo dije que Eve y mi hermano me hicieron madre. Yo no tengo hijos. Y hablando con mi hermano, ya estaba en la clandestinidad, nos veíamos como podíamos. Ese día fue frente a donde yo trabajaba, en la iglesia de Pompeya, en la puerta de la iglesia de Pompeya, hablando así de las cosas de la vida, que yo no tenía hijos. Yo no sé por qué había salido esa conversación, y me dice, flaca, más importante que parir un hijo es sentirse madre de todos los hijos del mundo. Y eso es lo que te ha pasado desde entonces. Y eso, hasta acá. Cuando Eve me dio el pañuelo y yo me puse a llorar que no podía, me vino esa frase a la cabeza.
La presencia también del hermano ausente, ¿no? El hermano que justifica la lucha de tu madre y la tuya, solo que de Eve en adelante se socializó el asunto de la maternidad. Sí. Y claro, llevas sobre vos claro, el peso claro. de sentirte madre de 30.000. ¿Es un peso o es un alivio? No es un peso. Es algo muy, muy interno para uno, muy, no sé bien cómo explicarlo, pero no es un peso. Las madres de Plaza de Mayo, mencionaste algo sobre el final de Eve recién, ¿necesitan de terapia? ¿Necesitan de analistas, de psicoanálisis, de psicólogos? Yo no creo que referente a lo de los hijos, digamos, no creo. Yo hice terapia mucho tiempo, pero no era por lo de mi hermano, era por cómo falleció mi esposo, que fue una cosa muy, muy dura para mí. Porque yo había tenido un preinfarto al fallecer mi mamá y ya él estaba diagnosticado con un cáncer terminal, y ahí sí hice terapia, pero las madres son muy pocas las que hicieron terapia, no creo que eso sea. Por ahí los jueves son terapia, en parte. Sí, claro. Hablar en la cocina es hablar terapia. en la cocina, decirnos entre nosotros las cosas. Ahora somos Pina y yo prácticamente las que venimos martes y jueves, pero a veces, antes cuando yo recién me incorporé ahí, que ya no estaban todas, pero había muchas, había discusiones, había de todo, no era, había rivalidades deportivas. sí, había de todo, no era que todas decían que sí a todo. Es muy interesante también, fuera de ese asunto, el carácter combativo por excelencia de muchas madres, que sin el superpoder, fuera del contexto de las marchas de las madres, mujeres comunes, cada una con su vida, con sus gustos. Sí, claro. Digo, porque mucha gente supone que una madre de Plaza de Mayo es madre de Plaza de Mayo las 24 horas por día. No. Aparte había algunas que tenían más hijos y que tenían también su vida desde otro lugar, pero ahí cuando estaban todas juntas, que yo los primeros tiempos cuando empecé a estar ahí adentro, yo no hablaba, no discutía nada, pero entre ellas había discusiones fuertes también, a veces con razón y otras sin ella, como cualquier ser humano, pero así era. Vos llevas ahora la voz cantante de las madres, hablas todos los jueves, cada vez que hay un acto público y tienen que estar las madres representadas, ahí está vos Sí. en su nombre. ¿Cómo pensás que decir en una plaza? ¿Qué pasa con tu discurso? Que siempre es distinto y siempre es vibrante y siempre es de oposición al presidente Javier Milei. Bueno, lo del presidente Javier Milei lo digo en la plaza y en donde sea. Y para mí es un compromiso grande también, porque yo ya desde un principio le decía a Demetrio, mirá, qué sé yo, compararme con Eve ni loca. Viste que al principio yo empecé leyendo, Sí. Cosas que me escribía Demetrio, qué sé yo, y después me dijeron, no, tratá de no leer más, decir lo que te sale y qué sé yo. Y yo a veces, yo misma me quedo pensando, que siempre hablo poco, pero me quedo pensando, ¿lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? Y bueno, porque es el estar ahí es muy fuerte. Es muy fuerte. Es sí. muy fuerte. Sí, a mí cuando me tocó 2 o 3 veces estar de invitado, después se me aceleró la cabeza, digamos, la mente se me disparó, no estuve en control de todo, ¿no? Me sentí parte de un mecanismo que me superaba. Es muy fuerte, y más si uno se compara con Eve, que a mí me pasa a veces, no quisiera, pero me pasa. Ella, una vez que yo le dije, cuando me dijo que tenía que hablar yo, que yo le digo, ay, Eve, pero yo no soy como vos. No, vos sos Carmen, hablá como Carmen, me contestó. Viste que en el, La cosa, Eve era Directa. así. en el fútbol, recién pasamos unos videos de la cumbre del Alca hace 20 años a hoy, la camiseta número 10 de la selección argentina fue la que usó Maradona. Y costó muchísimo que otro jugador estuviera a la altura. Después la usó Messi, esa camiseta, pero antes Messi no la usaba. Es más, a muchos le pesaba y les pesa usar la camiseta que identifica a alguien. Sí. A vos te toca ponerte la 10, la de Maradona. Sí, es... Pero Maradona te eligió, Eve te eligió a vos. Es complicado, pero digo, siempre para mí es un honor enorme,
y lo hago con mucho gusto. Lo que pasa que yo misma pienso, estaré a la altura de las circunstancias o estaré haciendo las cosas bien. Yo a mí misma me lo digo. Los que te escuchamos estamos convencidos de que sí, de que estás a tu modo, con tu estilo, con otra forma. Sí, claro, yo no quiero copiar el modo de nadie. No, eso es inimitable, el modo de... ¿Va a haber Madres de Plaza de Mayo para siempre? Y eso es difícil de saber. Espero que sí. Nosotros le pedimos a los jóvenes que cuando no estemos, también lo decía Eve, ellos sigan nuestro camino desde donde corresponda, de acuerdo a las circunstancias del momento, por supuesto, pero que sí, que no hay que olvidarse de la lucha de las madres. Quizás algún día a vos te toque a bordo del minibús o en la sede de las madres llamar a una persona y darle un pañuelo también y decirle hacerte cargo vos, que también es una posibilidad. Y a lo mejor llega esa circunstancia. En este momento todavía no lo pienso, pero a veces memorizo a otras hermanas que conozco también, más jóvenes que yo, pues yo soy 10 años mayor que mi hermano, así que ahí... Que tu hermano Ángel. Que mi hermano Ángel, que era el más chico de todos mis hermanos. Y sé de algunas hermanas que son bastante más jóvenes que yo. Pero bueno, nunca estuvieron tanto tampoco en la plaza, ni... Y les llegará el turno a cada uno a asumir sus responsabilidades. ¿Querés que te lea un poco de mensajes de los oyentes de la radio que te están escuchando? ¿Querés? Bueno. Gladys de Villa Crespo, te amamos. Carmen, es todo su nombre. Estoy escuchando mucho. Soy Dionisia de Catán. Abrazo. Sí, ya sé quién es Dionisia. Carmen, te estoy escuchando. Sos muy valiente. Liliana de Villa Crespo, gracias por esta hermosa conversación con Carmen Arias. Silvia Alabú, abrazo enorme a Carmen, que es maravillosa, yo la escucho todos los jueves. Nos dice Claudia de Marcos Paz, mañana nos abrazamos, soy Claudia de Marcos Paz, mañana vamos a tener el honor de recibir a Carmen y a Demetrio en Marcos Paz, gracias también por la intermediación, bueno, me pidieron a mí un contacto. Pato Barrosa, le mando un beso y abrazo a Carmen y a Carlos, a todo el equipo, a toda la radio, gracias, aguanten las madres. Carmen Arias, dice Gustavo García, es un orgullo de las madres de Plaza de Mayo, nos escribe desde Villa Adelina. Bueno, te leo algunos de los mensajes porque son muchísimos los que a esta hora están interactuando con nosotros. ¿Lo sentís ese respaldo? Además de sentir el peso de la camiseta del 10. Sí, siento el respaldo, sí, la ayuda. Bueno, Patricia Barroso es una compañera de siempre con nosotros, igual que Norma Castillo, ni hablar de Demetrio, y sí, sentimos que la gente nos apoya, inclusive los compañeros que trabajan en Madres, también. Ana de Lomas, otro mensaje, bueno, un montón de mensajes de oyentes interactuando con nosotros. El mensaje es uno solo, tenés una representación muy grande, estás a la altura de esa representación, fuiste la esperanza de Bonafini, la lucha de Eve continúa, vos estás en su lugar. Cuando se hace el recorrido por el despacho, cuando alguien va a la sede de Madres de Plaza de Mayo, quiero recordarles a la gente que Eve tenía un despacho oficial, que es donde recibía a los líderes políticos, hacía los programas de televisión, que es grande y, si se quiere, como un museo en sí mismo. A la izquierda hay una foto del Che Guevara con un bebé en brazos y dice que no hay que perder nunca la ternura. Pero Eve atendía en un despacho mucho más chiquitito, en que había un teléfono, un sillón y muy poco más, como si fuera la portera de la recepción de Bonafini. O sea, tenía también una doble personalidad, la pública y la privada, que era muy somera y muy modesta. Bueno, ese es el despacho más pequeño que tenemos, nosotros lo tenemos tal cual ella lo dejó. Lo único, no se usa, yo entro a veces porque tengo las llaves de distintas cajas, pero le pusimos en la silla donde ella se sentaba el pañuelo de ella, el que usó los últimos momentos de su vida, y ese se lo mostramos a la visita también, le decimos, bueno, esto era la oficina de Eve, pero está tal cual ella le dejó. Debe ser 3 metros cuadrados, le cuento a quien no haya conocido el lugar. Porque ahí recibía cuando eran 1 o 2 personas, del otro es la sala de reunión, que es donde yo... Donde estuvo Hugo Chávez o Cristina Fernández de Kirchner o los líderes políticos del mundo, o Fidel Castro, qué sé yo, toda esa parafernalia grande,
que son las madres, pero si fuera solo por Eve era este lugar chiquitito, ¿no? Eso habla mucho de su liderazgo político. ¿Cuándo termina el proyecto de construcción de la sede de Madres de Plaza de Mayo en Ensenada? Cuando eso esté concluido y cuando haya un edificio grande, etcétera, ¿las madres van a mudar todo a Ensenada y esta sede va a ser testimonial? No, esta sede suponemos que nunca la vamos a cerrar porque es donde nos reunimos para ir a la plaza. La plaza tiene que seguir siendo la Plaza de Mayo mientras estemos vivas. Lo que pasa que el tema de Ensenada fue más que nada por el archivo. Por la protección del archivo. Por la protección del archivo. Y está, ayer fuimos a La Plata, a la presentación del presupuesto, ¿no? Sí, y cuando uno vuelve lo ves de enfrente, así el edificio. El edificio pertenece a Ensenada, pero es ahí nomás. Es muy moderno y muy lindo. Es hermoso. Y ya están revocadas las paredes, porque hasta hace poco veías el ladrillo. Ayer no pude hablar con Seco, pero hace unos días que también estuve en una reunión, me dijo que están haciendo todo lo posible. Claro, no pueden apurarse más por la falta de presupuesto, pero que están haciendo lo posible para terminarlo. Porque Eve, aparte de llevar el archivo, quiere también que sea un lugar de educación, que haya algo que tenga que ver con la música o con lo que sea. Una sala de arte, una galería de arte. Algo de arte. Un teatro. Así. Dijiste Eve quiere, ¿viste? La nombraste en presente. Eve quiere, y sí, porque a mí me sale así. Porque era lo que ella quería también, por eso tenemos la universidad. Bueno, teníamos, porque prácticamente ahora no la tenemos más. Y cuando llegó el momento de inaugurar la casa en la ESMA, Eve pidió que hubiera mariposas y flores, sí, y pintura, flores y arte. Flores y soles, decía ella en la pared, que todas dibujamos un poquito ahí. Hermosa síntesis. Mario de Mataderos, excelente entrevista a la licenciada Carmen Arias. Lo mejor que escuché. Conocer porque soy licenciada en trabajo social. Lo mejor que escuché en esta radio. Eve sabía lo que hacía al elegirle a ella. Nos escribe desde Mataderos. Ana de Lomas, qué hermoso escuchar a Carmen. Recuerdo allá lejos en el tiempo escuchar a Eve en una entrevista por radio decir: nuestros hijos nos parieron a nosotras. Así. Salvando las distancias. Fue una lección de vida para mí porque acababa de perder a mi único hijito. Extraño a Eve, admiro su lucha y la de todas las madres. Es muy genia, Carmen. Gracias por traerla. No la trajimos, vino caminando sola. Hoy no me acompañó nadie. Bien, y vino caminando sola sin el pañuelo por la calle. El pañuelo no, vine con el pañuelo. ¿Viniste con el pañuelo por la calle? Sí, porque lo tenía puesto para recibir a esa visita que... ¿Qué pasa cuando venís sola 3 cuadras con el pañuelo? No, hoy no pasó absolutamente nada, pero a veces sí me para la gente, qué sé yo. Sí. ¿Y si ves a un policía te sobresaltás o caminás tranquila? No, ya aprendí a no tenerles miedo. ¿No les tenés miedo a los policías? No. Yo con lo de mi hermano yo nunca tuve miedo, porque yo trabajaba en una peluquería, ahí en Pompeya, en una peluquería enorme donde atendíamos muchísima gente. Trabajé toda mi vida ahí, desde que aprendí el oficio hasta que me jubilé, siempre en el mismo lugar. Y cuando desapareció mi hermano yo nunca lo oculté. No hiciste como tantos otros que por prudencia o por temor yo nunca lo oculté. Decían está de viaje. Los primeros que se enteraron, por supuesto, fueron los dueños, pues yo falté 2 o 3 días para estar un poco con mi madre y mi papá. Después yo fui a trabajar y lo dije siempre. Hablemos un segundo sobre el miedo. Eve de Bonafini decía, yo no soy tan valiente, yo tengo muchos miedos, solo que cuando me pongo el pañuelo me siento que tengo que estar a la altura y afrontar lo que fuese. ¿Vos no tenés miedo directamente? No, yo desde un principio no tuve miedo de decir lo que había pasado con mi hermano. Y yo te pregunté si ves un policía o por ahí te ves un tipo que votó a Milei por la calle y te insulta. ¿Eso pasó o no pasa? Nunca me pasó todavía así tan de frente. Nos han insultado por la televisión cuando dijeron que éramos lo peor del universo. Las madres, todas esas cosas, pero a mí no me... No, papagayos de televisión no es tan importante. No, y yo así, digamos, alguna que otra vez, hace unos cuantos meses atrás, yo bajaba del minibús en la plaza y me iba a meter así en la carpa y viene una señora grande, me dice, ¿le puedo dar un beso? Sí, le dije yo.
qué sé yo, me da el beso y me dice, no son 30.000. Le dije, no, son más. Ese tipo de cosas, sí. Qué asunto lo suyo, qué fijación. Irma Parentela, qué bueno conocer un poco más a Carmen Arias. Abrazo grande para vos y gracias, compañera. Claro, en medio del odio o de la histórica parte negacionista de la sociedad argentina, eso es frecuente. Lo que no es frecuente es que se acerque a darte un beso y te dispare con ese proyectil. Claro, no, fallido. que me venga gente a besarme, te puedo dar un beso, te puedo dar un abrazo, sí pasa continuamente. A mí, a Pina, a todas las madres nos pasó siempre. Pero claro, esa mujer, una mujer grande. Yo dije, bueno, los chicos de seguridad me parece que medio la tenían cooptada porque me miraron como diciendo... Esta no, claro. Y yo le dije que sí, y bueno... Es interesante que las madres tengan seguridad también, que tienen un grupo de seguridad, un grupo de apoyo. Los chicos que trabajan en madres son todos muy buenas personas. Son todos amorosos y están... Y aparte hace años ya, la mayoría hace muchos años que están... Hablando, mencionaste la televisión, ¿te invitan mucho a la televisión, a la radio? ¿Te piden opiniones? ¿Estás presente en el menú informativo? No. Bueno, tampoco me invitan acá. Acá estás, ahora. Bueno, ya sé, estoy con vos, estoy con ustedes, pero de otros programas tampoco. Bueno, eso es parte de una política que las propias madres deben darse, ¿no? Me parece, con los medios de comunicación, con todos los medios de comunicación. No, a veces me han llamado de algunas radios, sí, que me llaman directa a mi casa, y de las 7:50, de algunas radios me han llamado. Aparte de algunas radios que por streaming, eso. La semana pasada tuve 2 o 3 llamados, eso sí. Digo, eso es interesante porque no es solo Carmen Arias. No. Es Madres de Plaza de Mayo. No, por eso, como Madre de Plaza de Mayo, no como Carmen Arias. Que digo, no es un asunto si te llaman o no te llaman, o si te convocan o no te convocan, que sea personal o epocal, sino que es un organismo, una institución llamada Madres de Plaza de Mayo, que es mucho más importante que el resto, ¿no? Claro que sí. Y vos sos la voz. No claro que sí, duda. Tengo llamados así de radios, eso sí. ¿Qué es lo más lindo que aprendiste como presidenta de Madres de Plaza de Mayo? Bueno, aprendí un poco de todo, sobre todo el respeto, que ya lo tenía, el respeto a las madres. Aprendí también que a veces hay cosas que uno diría y no las dice, o que otras, y que puede decir todo lo que piensa. También que a mí tampoco no me da miedo. Yo digo todos los jueves hablo en contra del gobierno y lo voy a seguir haciendo porque es lo que yo siento y aprendí también a eso, a desenvolverme un poco así entre gente. Yo antes era bastante más tímida, a ir a distintos eventos, como el de ayer con Axel. Hace poco estuve las 2 veces en el búnker cuando... Las elecciones. Las elecciones. Marina Eliezer, que hoy no vino porque está con un poco de tos, un poco resfriada, te encontró en una ceremonia en la Embajada de Cuba, ¿no? Que ahí estaba reemplazando Era al muy embajador. amiga yo del embajador y la esposa pero ahora se fue. Claro, cambiaron sí, era la despedida del embajador y le dijiste, me invitan poco a la radio de Mario. Yo dije, ¿cómo te invitamos poco? A lo mejor es cierto, acá ya has venido. No hace falta invitación. No hace falta invitación. A este programa tenés la puerta abierta y supongo que a todos también. Y me llaman poco también. Carmen, recién hablaste de no tener miedo. Hay una película en cartel que recomiendo que se llama Una batalla tras otra, interesante, y la frase con la que termina es: ¿qué es la libertad? Es no tener miedo. Me quedé pensando qué distinta es la concepción de libertad hoy puesta en la boca de este gobierno. Y lo que dijiste me hace reflexionar que libertad, en un punto, una de las explicaciones es eso, es no tener miedo e ir para adelante. Claro. Esos son ustedes, ¿no? Claro, y yo ya te digo, con referencia a los desaparecidos, yo no tengo miedo. No, nunca tuve. Y por eso uno va... A mí de cualquier evento que me inviten políticos, siempre que sea más bien, no voy a ir si me invita a Milei, por supuesto. No te van a invitar. Tampoco me quedo tranquila que no me van a invitar. Pero tampoco no me da miedo, no tengo ningún problema. Yo de todos lados con Demetrio recorrimos medio Buenos Aires. La semana pasada fuimos a Campana. Y mañana vamos a Marcos Paz y fuimos a un montón de lados con él. Presentando el libro, claro. Presentando el libro, a veces a dar charlas sobre la historia de las madres también.
Y bueno, si donde sea yo voy, yo no tengo problema, no tengo miedo. Aldo de Constitución escribe ahora: muy agradable escuchar a Carmen, debería hablar más, saludos y respeto. Creo que la frase esa de ¿saben qué es la libertad es no tener miedo? Es una frase de Nina Simone, la gran cantante afrodescendiente estadounidense, al que una vez le preguntaron, ya vivía fuera de los Estados Unidos. Yo pienso, de verdad, que cuando ingresa una madre de Plaza de Mayo, una abuela de Plaza de Mayo, un luchador de derechos humanos a cualquier lugar, sin que esto implique jerarquías en las que no creo, habría que ponerles una alfombra roja. Tendrían que entrar en cada lugar por una alfombra roja, tendrían que estar en cada lugar, que eso es lo que ocurre cuando se hace en público, en un sitio de privilegio. Yo recuerdo una reunión en el Centro Cultural Kirchner durante el gobierno de Alberto Fernández, una reunión del Grupo de Puebla, en que había muchos presidentes, había muchas figuras destacadas de toda América Latina, y cuando entraron las madres de Plaza de Mayo, hubo una ovación más grande que con Cristina Fernández de Kirchner, que con Rafael Correa, que con el enviado de Lula, más grande para las madres que para cualquier líder político. Sí, la verdad que yo ahora mismo cuando vamos a algún lugar que me invitan, sí, nos atienden de una forma muy muy cariñosa, no, la verdad que en eso no nos podemos quejar, siempre tengo mi asiento adelante, nos respetan mucho. El respeto es lo mínimo que se merecen las madres. No escuchó bien Gonzalo de Bellavista, que escribe ahora, para preguntarte de vuelta, lo dijiste en la entrevista con Eve, ¿de qué pueblo de Galicia sos vos? ¿En dónde naciste? Navia de Suarna, de la provincia de Lugo. Bien, Raúl Alfonsín decía de sí mismo, es que soy un gallego cabezadura. Yo creía que los vascos eran los cabezaduras. ¿Los gallegos son también así, bueno, cabezaduras? También nos trataban de cabezadura, sí. ¿Sí? Sí, pero no es tan así. No, yo creo que no es así, no solo es así, sino que las generalizaciones igual son... Igual yo vine a los 9 años a la Argentina. Yo tenía 9 años cuando vine, así que... mi lugar en el mundo es la Argentina. Sos hija de una familia gallega, nacida en Galicia, pero... Yo lo digo ya, como dije, tuve el gusto de poder llevar a mis padres a que vean por última vez a sus hermanos, porque era toda gente grande. Sí, me emocioné mucho cuando vi la casa donde yo había nacido, todo eso, pero yo lo digo siempre, el mejor país del mundo es la Argentina. El mejor país del mundo es la Argentina, a pesar de los pesares. El país, lo que pasa que a veces la gente que tenemos no lo valora el país, pero sí, para mí me parece un país extraordinario. Cuando trabajaste y te jubilaste de peluquera, ¿qué hacías en la peluquería? Bueno, era una peluquería grande, ahí en Pompeya, frente a la iglesia. Tuvo muchos años ahí. Teníamos, como éramos muchas empleadas, teníamos especialidades. Yo era permanentista, depiladora y manicura. ¿Nunca fuiste la dueña de la peluquería? ¿Siempre fuiste una empleada de la peluquería? No, nunca fui la dueña y había gente que me decía por qué no me ponía yo una peluquería. Lo que pasa es que yo trabajé muy cómoda, ganaba muy bien, porque justamente al tener esas especialidades teníamos comisión. Cuanto más se trabajaba, más se ganaba. Yo ya al último era rapidísima y yo ganaba el doble que mi marido, por ejemplo. Mi marido era obrero metalúrgico y yo me sentí cómoda, aparte me trataban como de la familia. Tal vez una cosa que Eve Bonafini destacaba mucho, lo que te ha destacado también dentro de las madres es tener una conciencia de clase. Sí, posiblemente sí. Yo la verdad que siempre fui así, entré muy chiquita al trabajo y me jubilé ahí y para mí era también como una familia. Aparte, cuando mi hermano había pasado a la clandestinidad, porque a mis padres les allanaron la casa a los 3-4 meses de entrada a la dictadura, en un mes 2 veces, buscándolo a él, en la casa no lo encontraron, entonces decidieron con su compañera, porque se llevaron a los dos, mudarse y bueno, alquilaron un departamento en Lanús, y mi marido salió de garante. Y bueno, y yo cuando estaba
él en clandestinidad, no teníamos teléfono todavía, mis padres ni yo, y me comunicaba al teléfono de la peluquería, me llamaba todas las tardes. Bueno, era una buena estrategia en ese caso. Hacemos un espectáculo en el Perón el domingo 30, Carmen Arias, estás invitada a venir, después yo te lo Haceme recuerdo. acordar porque por ahí me olvido, pero no, voy a tratar de ir. No quería dejar de mencionar porque en el espectáculo y en el lugar las madres son muy importantes, tienen el lugar de alfombra roja que las madres merecen. ¿Tuviste una formación religiosa o eran gallegos ateos? No, era muy distinto. Mi padre decía que era ateo, gracias a Dios. Pero le puso Ángel a su hijo. Porque su primo, el que nos trajo de España, se llamaba Ángel. ¿Y vos qué heredaste de eso? No, y mi mamá era muy creyente. Y fui bautizada, me casé por iglesia, todo. Después me hice un poco más... escéptica con la desaparición de mi hermano. Un camino similar al de Eve Bonafini. Y Rosita, que era una madre de Lomas, sí, amorosa, yo tuve muchísimo compañerismo con ella, también era muy creyente y decía, ¿dónde estaba Dios cuando se llevaron a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando se llevaron a mi hijo? Las respuestas flotan en el viento. Carmen, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por haber venido a la radio. Yo le había dicho al principio, ¿puedo decir algo de la universidad? Sí, claro. Viste que como nos sacaron la universidad, ahora se están dando cursos en la universidad. Las madres de Plaza de Mayo las hacen madres de Plaza de Mayo cursos, y para inscribirse o para averiguar hay esto si se lo puedo dejar. Eso te lo escribiste, dale. Universidadmadres.ar. Ahí se puede inscribir cualquiera para y ahí los cursos. pueden preguntar, comunicarse con eso y preguntar y inscribirse. ¿Y de qué son los cursos? Hay de varias, ahí después le explican cuántos, hay de todo, hay un poco. Uno puede cursar en la sede de Madres de Plaza de Mayo. Generalmente lo cursan a distancia, porque es un curso de 4 clases. Bárbaro. Que es con un apoyo económico, muy económico. Y necesitamos financiación y también que haya inscriptos. Por suerte hay bastantes inscriptos. Por ejemplo, Demetrio sigue dando historia de madres. Bien, sí, a mí me han invitado, tengo que decir que sí, me parece, ¿no? Y dar un curso este año o el año que viene. Carmen, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Carmen. Me sentí recómoda. Qué bueno. Así debería ser siempre. Teresa Parodi con Víctor Heredia y León Gieco, un tema para Eve de su último disco, de su penúltimo disco. Se llama Siempre Viva. ¿Te acordás cuando lo cantó Teresa? Sí, cómo nos hizo lagrimear. Sí. Percusión sobre el corazón, ¿no? La quiero mucho a Teresa también. Quizás está escuchando ahora. Pasó por nosotros, lección de vida. ¿Dónde estaba Dios cuando secuestraban a nuestros hijos? Con tu blanco pañuelo